voy a tratar de explicar algo que para nosotros es como el eje primitivo de lo que se convierte posteriormente en el proyecto que nos está motivando hoy día en la región. De alguna forma es cómo llegamos a este punto. Para eso voy a contar un par de cosas que son como realidades alternas, que tienen que ver con motores para que para nosotros nos permiten ir desarrollando este proceso que es una evolución constante. Ahí pueden ver en una imagen lo que son en la historia de la Ferrari, los modelos que hay desde el año 60 al día de hoy. Están puestos para que ustedes vean. Y ese es el modelo de volante del primer auto de carrera que tuvo básicamente la Ferrari. Algo así se parece al volante que tiene, si bien es de Renault, pero más o menos de este tipo es el volante que hoy día utiliza estos automóviles de alta performance. Se parecen a los joysticks de videojuegos, son mucho más parecidos a esos dispositivos que otra cosa en el fondo. En definitiva, lo que podemos decir de esto es que cada escudería construye un volante específicamente para cada piloto. Aproximadamente hay 4 volantes por cada piloto. Cada volante debe costar aproximadamente $150.000. Hay como $600.000 solamente en volantes. Y es único para cada piloto. A nosotros nos interesó entrar en esta mirada de innovación tratando de observar lo que ya aparece como completamente inventado. Parece que todavía hay siempre una vuelta más que en eso genera mucho valor. Y por eso hay una invitación a diseñar los nuevos volantes. Los volantes del futuro, probablemente eso que parece que ya no hay nada más que hacer, nos va a permitir estar en performance de alta demanda. Y el segundo ejemplo, como realidad alterna, es mirar las que se llaman las organizaciones altamente confiables. Las organizaciones altamente confiables existen en el mundo y están basadas básicamente en instancias en donde casi no es posible aprender por el error. Algunas de ellas son, por ejemplo, el portaaviones nuclear, otras son las torres de comando de navegación aérea y también las plantas nucleares. Este lugar claramente es un espacio de 2,5 hectáreas que podría denominarse el más peligroso del planeta, que se moviliza en el Mar del Norte. Hay 5.000 tipos arriba que no tienen promedio más de 23 años de edad. Ellos básicamente casi no tienen comunicación verbal. En esos momentos hay un ruido ensordecedor, por lo tanto, este es el ejemplo de la coordinación pura. Aquí la posibilidad de error puede costar la vida, no solamente a ellos, sino a mucha otra gente. Dado esto, iniciamos también una mirada en torno a cuál es el espíritu del tiempo. Esos dos ejemplos nos van a empezar a ayudar a entender cómo nosotros entramos en este proceso de entender el espíritu del tiempo. Vamos a hacer un recorrido rápido en torno a cómo llegamos hoy día. ¿Cierto? Somos un pequeño planeta orbitando el Sol. De pronto aparecemos como quienes somos y colocamos básicamente la condición de evolución al ser dominantes. Somos capaces de organizarnos en clanes, tribus y aldeas. Inventamos las ciudades, probablemente la innovación social más importante de la humanidad. Y se convierte básicamente en esa innovación, la más potente que hayamos realizado como conjunto y como colectivo humano. En el 1450 aproximadamente desarrollamos la imprenta. Lo que hizo fue redistribuir el conocimiento, claramente, sacarlo de los conventos, sacarlo de los espacios que estaban reducidos. En 1980 se desarrolla Internet y además proliferamos. Hoy día somos alrededor de 7.200 millones de personas. Se espera que para el 2050 haya 9.600 millones de personas habitando el planeta. Y gran parte de estas personas se van a estar desarrollando, evolucionando e intentando sobrevivir en áreas urbanas en procesos no definitivos, lo que básicamente son algo parecido a las favelas y están justamente en zonas de desarrollo, en países en desarrollo. Probablemente en ese borde discontinuo, difuso, es donde se produzcan las mayores innovaciones sociales que vamos a poder apreciar en la próxima década. Básicamente porque el motor que moviliza aquello es la supervivencia. Entonces hay un fenómeno súper potente en torno a lo que se denomina la escalabilidad. Hoy día los modelos de negocio asociados, por ejemplo, al fenómeno de la red e Internet, tienen que ver con la posibilidad de replicar y escalar esto al mundo.
cuando mirábamos aquello, nos preocupaba justamente el fenómeno que íbamos, a propósito de que íbamos siendo muchas más personas, íbamos perdiendo este contacto y la capacidad de conectar con otros iguales a nosotros. Entonces se veía ese oxímoron en donde podíamos colocar a un hombre en la luna y no hemos podido resolver el fenómeno del hambre en el planeta. Eso hoy día está ahí vigente y lo estamos viendo todos los días. Por lo tanto, este fenómeno de que somos muchos, pero estamos cada vez más lejos. Cada vez podemos acercarnos menos. El fenómeno del acercamiento, del poder realmente estar conectados unos con otros, se hace cada vez más difícil, a pesar de que la tecnología pareciera que está jugando en la dirección contraria. Pareciera que cuando miramos todos estos antecedentes, nos damos cuenta de que el fenómeno al cual estamos básicamente enfrentados ha sido la suma de pequeños esfuerzos en el tiempo, en un tiempo prolongado, pero definitivamente sumando en una dirección. Y eso, para poder cambiarlo, para cambiar el rumbo de las cosas, solo será posible en una coordinación colectiva en muy poco tiempo. El cambio climático no se resuelve en una acción aislada y absolutamente autónoma. Es un ente conector que permite generar voluntades para que eso ocurra. Lo que antes parecía que era un sueño o la ensoñación de unos científicos, hoy día lo estamos viviendo concretamente como una verdad que es ineludible. Y ese fenómeno que requiere coordinación es a lo que estamos enfrentados en este tiempo. Finalmente, pareciera que lo más crudo, lo más real es que de eso o salimos juntos o nos vamos a ahogar separados. Y finalmente esto tiene que ver con esta conexión y esta cosa como tribal, que es finalmente lo que moviliza el fenómeno humano. La conexión cara a cara, la posibilidad de estar unos a otros y compartir, se basa en esta cosa como tribal que era en torno al fuego, el hogar. Eso vamos a volver al final de la conversación. ¿Qué pasa con esta cantidad de gente, la multitud hoy día que hemos visto de alguna forma explosionar en los países, en las ciudades, pidiendo básicamente un cambio de todo tipo, de índole político, de índole educativo, de equidad, un cambio en los modelos? Está actuando de una manera en que pareciera, ¿no es cierto?, que hay una actitud básicamente de quiebre con lo que es conocido, pero se moviliza en ocasiones con esa pregunta de si eso no es inteligente, si logra o no tener un sentido, un vector, una dirección y un sentido. Cuando se ocupa Wall Street, por ejemplo, y vemos que el centro del sistema, de alguna forma, es colocado en tela de juicio y en una gran pregunta, claramente dimos cuenta que estábamos en un punto de no retorno y que efectivamente esa era una gran pregunta que estaba haciendo como la humanidad completa. Por lo tanto, cuando llegamos a esos extremos, en el fondo, y no entendemos que la única manera es colocar el cuerpo, casi ir a la guerra, claramente estamos en una crisis. Y esa crisis es un punto de quiebre repotente, porque es una inflexión que puede cambiar el rumbo de las cosas. En diversos lugares del mundo estamos viendo esto. Además. Entonces, cuando nos hacemos una pregunta así importante, ¿la tecnología nos está ayudando para ello? Claramente sí. ¿Pero para qué? ¿Para conectarnos? ¿Para coordinarnos? Son dos cosas súper diferentes. Y en realidad, si nosotros quisiéramos ser este equipo que hace cumbre, la coordinación es muy importante. La comunicación mucho más probablemente. Entonces, hay una serie de condiciones que nos hace preguntarnos respecto de algo que probablemente hoy día también está en esa gran pregunta. Que voy a ir más tarde a ese. Cuando vemos lo que ha sido el fenómeno del crowdsourcing, desde el 90 hasta el día de hoy, en el fondo han pasado como 4 fases importantes. La primera es que cuando vimos que lo colectivo, la comunidad comienza a organizar. Comienza en el 90 cuando aparece Amazon e eBay como un modelo en donde las recomendaciones de muchos generaba básicamente la capacidad de ofrecer a otros lo que era bueno y lo que era malo. Luego aparece el crowdsourcing como remix en el año 2000 aproximadamente, donde la idea de la propiedad colectiva, el Creative Commons y el fenómeno del mixeo de contenidos comienza a ser una gran definición. Y comienzan a aparecer las primeras preguntas en torno a la propiedad intelectual, etcétera, hasta el día de hoy. El 2004 aparece el crowdfunding, en el fondo, cuando un buen proyecto se levanta y comienza a recibir distribuidamente fondos para levantar esa condición de una startup. Y hoy día lo que está en juego es el crowdfunding contemporáneo que está basado en el procomún. Y el procomún es una condición súper interesante porque define algo que está muy lejos de definir la
lo que podría ser un espacio de libertad. Es por el contrario, es un espacio de restricciones. Y podríamos decir que se establece como el contrato social. Es aquello que nos permite establecer comunidad. Es saber que exactamente estamos respetando una serie de reglas que nos permite, por ejemplo, ir por la calle y parar en un disco rojo. Son restricciones, pero que son básicas para poder conectar con una comunidad que va en una dirección y que permite construir un sueño colectivo. Si a eso le sumamos que hoy día la información a la cual podemos, este pro común, por así decirlo, lo colectivo, el proyecto, está además sometido a lo que es el tiempo real, la capacidad de tener aquí y ahora toda la información que pudieras imaginar, obviamente es un input demasiado potente como para saber qué hacemos con aquello. Si a eso le incrustamos una serie de condiciones como que empieza a aparecer el mercado reverso, la capacidad de la gente de decir si te gusta o no, o influir en otros mucho más que la publicidad, la condición de crowdsourcing, es decir, mucha gente como fuente de información ha pasado básicamente en esa misma recomendación. La movilidad, la capacidad de que todo esto pasa además en un espacio específico, que puede ser la ciudad, claramente. Y el fenómeno humano asociado a la emoción, porque todo eso nos está pasando a nosotros y desde un espacio del lenguaje ontológico también expresamos cómo nos sentimos. Claramente es un input repotente. Los ciudadanos están siendo empoderados con una serie de condiciones que efectivamente están haciendo que eso cambie muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que podríamos haber imaginado. Las ciudades se están convirtiendo en una suerte de zonas que son las nuevas interfaces donde esto está ocurriendo. Son ciudades que emiten y generan señales y que podemos recibir y además promover. Son herramientas además que permiten básicamente la colaboración y la autonomía de las personas. O sea, hoy día yo navego por una ciudad habiendo aparecido a un instante en el aeropuerto y tengo toda la información necesaria para tener una ruta basada en las recomendaciones de todo. Están apareciendo los lugares del coworking, donde ciudadanos se juntan, ¿no es cierto?, y conversan en torno a intereses comunes y que permite básicamente ir construyendo estos espacios de inteligencia colectiva, que no necesariamente están vinculados con el consumo, sino que con la generación de ideas y conocimiento. Y lo otro más importante que está cada vez siendo esencial en esto es la información de datos abiertos. O sea, la información que hoy día estamos generando y que hoy día la idea de la transparencia en los gobiernos, la transparencia de la data pública en el fondo es clave para poder pasar a un estadio diferente. Entonces hay una evolución en lo que se denomina el crowdsourcing. El fenómeno de la escalabilidad, que lo vimos al principio, el fenómeno de que somos 7.000 millones de personas, claramente ha estado siempre, es un término hackeado por diferentes dispositivos que han aparecido en la historia de la humanidad de manera disruptiva, así como son eclosiones. Y cuando aparecen, en definitiva, no es que simplemente ocurra como un acto de magia. Han estado en un espacio larvario que aparecían como pequeños juguetes y de repente entran en contexto y hay una cierta madurez social para que esto entre en valor. Muchas de estas cosas que están ahí aparecieron así, el telégrafo, los dispositivos para poder hacer viajes submarinos de forma autónoma, el aeroplano, una serie de cosas, tuvieron un periodo de incubación que fue por un largo rato, en el fondo, bastante dificultoso para ellos. Pero de pronto, la sociedad entera estaba preparada, y cuando eso ocurre, la velocidad fue básicamente logarítmica de las transformaciones. Sin embargo, lo que siempre ha estado en juego, y donde quiero hacer como explícita atención, es que los fenómenos de la humanidad, que sí son posibles de escalar, independiente de la tecnología, están asociadas básicamente a estas tres condiciones que me parecen relevantes y que son compartidas por todos los seres humanos. Por un lado está el lenguaje, después está el fenómeno corporal, en el fondo, que es biológico, que compartimos todos, y el fenómeno de la emoción. ¿Ya? La emoción es tiempo presente, solamente ocurre en un momento en que, y que puedo rememorar y que queda marcado de alguna forma como un patrón en la historia de nosotros. Y esas cosas que son memorables son las que compartimos. Cuando lo colocamos en una estructura como de interacción, por así decirlo, nos damos cuenta que generalmente todo lo que nos ocurre puede ser convertido en una experiencia, todo ocurre desde un espacio emocional, generalmente nunca estamos en un espacio tan neutro, existe pero no siempre. Todo ocurre en el lenguaje. Si no está en el lenguaje y no puedo compartirlo, muy difícilmente voy a poder conectar o coordinar con otro. Todo ocurre en el tiempo, todo puede ser social y todo también puede ser un lugar. El fenómeno emocional es un mundo increíble. Las 7 emociones básicas definidas por Ekman son la base que claramente compartimos con todos los otros seres humanos.
Está demostrado, ¿no es cierto?, que hasta niños ciegos representan en su rostro los mismos signos para expresar cada una de las emociones. Esto es escalabilidad fisiológica. O sea, cuando yo pienso en cómo construir y generar algo que afecta a los demás seres humanos y conectamos con la emoción, efectivamente esto es tremendo y muy potente porque es una metainformación que venimos y compartimos todos. Si además incorporamos esto, que es muy interesante como fenómeno ontológico, creación y generación, además chilena, como Maturana, Varela y Flores, podemos entender de que esto, además conectado con el lenguaje, es presente en todas las otras lenguas. El metalenguaje permite establecer que los fenómenos lingüísticos están presentes en todos los lenguajes que comparte la raza humana, en el fondo. Y son estos 4 entes o instancias encadenadas del lenguaje. Yo hago ofertas o pedidos, los puedo recibir y aceptar, sí o no, puedo reportar esta idea y puedo satisfacer. Esas 4 instancias, en el fondo, definen el camino exitoso de una acción. Cuando juntamos todas estas cosas, ¿no es cierto?, el fenómeno de la escala fisiológica, el fenómeno de la emoción y el lenguaje, comenzamos y además a incorporarle a un dispositivo, como puede ser un teléfono móvil, que hoy día tiene todas estas capacidades actualmente, ¿no es cierto?, procesadores, cámaras, GPS, capacidades increíbles que probablemente la primera nave espacial nunca las tuvo y las tenemos en la mano. Y las que vendrán, que incluye sensores emocionales, vamos a tener algo que va a cambiar efectivamente la forma en que nos relacionamos con las cosas, con el mundo y con la ciudad. Aquí hay un par de distinciones que me parecen súper importantes, porque definen de alguna manera algunas, a mi juicio, errores que tenemos y hemos cumplido todos. El conjunto de usuarios de los servicios no construyen comunidad. Es como pensar que los que usamos teléfono por Entel vamos a construir comunidad, o los que consumen gas por Gasco seríamos comunidad. Los servicios no generan comunidad. Lo único que genera comunidad es, por así decirlo, el demos, el ethos que nos moviliza, y nos parece que es esencial en la definición de la ciudadanía. La ciudadanía se convierte en algo que sí puede construir comunidad y que nos parece súper relevante a la hora de promover, por ejemplo, la idea de las ciudades como un eje esencial del desarrollo. De alguna forma, la ciudad es este demos y es esta nueva interfaz. Es la nueva plataforma, es la nueva red, con sensores y como interfaz. Y básicamente este modelo muestra la manera en que de alguna forma estamos actuando todo el rato. Tenemos un sistema personal que todos tenemos hoy día en el bolsillo, lo estamos desplegando. Tenemos una interfaz que nos rodea básica, que es como la clave con la cual empezamos a las diferentes APIs, por así decirlo, que se denominan los dispositivos, los software que nos permiten comunicarnos con el resto. Y después está la plataforma pública, la infraestructura que nos rodea, que nos permite ir más allá de los medios físicos. Eso está ya rodeándonos y está aquí presente además. Entonces estamos hablando de que eso, asociado a todos esos fenómenos humanos, que son básicamente basados en la confianza y en la comunicación, nos permiten ir ideando una serie de cosas. Voy a mostrarles muy brevemente lo que estamos haciendo, basado en esas 3 o 4 motores, que tienen que ver con construir unas plataformas que permiten hacer de las ciudades un espacio que recepcione información ciudadana, para después, de alguna forma, establecer estas categorías de importancia en la categoría de interés ciudadano, en el fondo. Esta es una plataforma que está en desarrollo y que tiene que ver con una especie de community manager para la ciudad, que está depositada en los municipios. Hoy día tenemos 2 municipios interesados en desarrollar esta experiencia piloto, en donde crear una especie de community room, en donde los ciudadanos puedan participar desde sus dispositivos móviles y en una serie de categorías de importancia, como pueden ser seguridad pública, espacios públicos, tránsito, temas ambientales, puedan enviar un reporte o enviar un evento que está en progreso, porque es tiempo real, y básicamente tener un feedback directo de parte del municipio. Eso sería público, es data pública que estaría disponible, y uno podría, bajo esa condición, estar asociado a una comunidad o una comuna específicamente, donde esto está ocurriendo, y vamos a tener esa data disponible para todos. Esto genera una serie de métricas que también van a estar en tiempo real. Cantidad de información que está entrando y saliendo. IDs de vuelta de parte del municipio para yo saber que mi reporte me obliga a no ir y por ende estaría disminuyendo emisiones de carbono por los viajes que tengo que hacer todas las veces y que además son imposibles de alguna forma de procesar si estuvieran todas disponibles. Condiciones re importantes. La condición de satisfacción en torno a la emoción que significa esta definición de parte de un
una gobernanza local que está haciendo bien su trabajo, pero que además no depende absolutamente de ella, porque la capacidad táctica que tiene una gobernanza local es imposible de desplegarla en cualquier territorio. Necesitamos que los propios ciudadanos sean los que de alguna forma construyamos esa red y hagamos un feedback potente para que esa comunidad se logre establecer bajo esa lógica de red. Nosotros hicimos un par de experiencias, una basada básicamente en Dichato, luego del tsunami, basada en el momento inicial y en el momento en que ellos esperaban. Y hicimos una serie de pruebas re interesantes donde ellos iban gestionando y controlando básicamente sus estados emocionales, ¿no es cierto? Iban contando esto. La gente quería comunicarse y quería contar, y uno dice cómo se siente. Esto necesita además un dispositivo móvil. En el fondo tenemos que empoderar al ciudadano. Entonces estamos creando el dispositivo que permite hablar a la plataforma desde lógicas móviles, con el objeto de que en realidad el único dispositivo que tú necesitas para poder decir algo a tu comuna, en el fondo, básicamente sea tu teléfono. Cosa de poder hacer curatoría de contenidos que vaya incluso desde los espacios memorables e increíbles, como pueden ser restaurantes, como los espacios públicos o como los servicios públicos. Finalmente nos interesa mirar lo que parece ya inventado. O sea, todo aquello que finalmente había que darle una vuelta más está asociada como a la comunidad, a la forma de construir ciudadanía y a la manera básicamente de comunicarnos basada en las mismas condiciones analógicas con las cuales yo estoy hablando hoy día. Mirando a los ojos, contando que estoy feliz de estar acá y compartiendo eso con los demás, haciéndolo social. Esta es la plataforma Red Plus, en el fondo, que es la que está movilizando este tipo de iniciativa. Ya hemos comenzado con Talcahuano. Con Talcahuano fuimos a Vancouver, el alcalde firmó el ingreso directamente en la red. Hoy día participamos de 45 ciudades que comparten los 5 continentes. En mayo, principios de mayo, firmó el alcalde de Concepción. Tenemos los 2 municipios, Vélez, Chihuayante, San Pedro, y probablemente logremos que el gran propósito, que la intercomuna entera esté en red para que comencemos a tener esta conversación dirigida como vector y con sentido. Finalmente tiene que ver con eso, con que esta cosa que parecía como enorme de mucha gente y que es imposible manejar, aterrizarla en entes que sean realmente conectados y que en este caso son las ciudades. Las ciudades recogen lo que nosotros entendemos que es la identidad, en este caso, de las personas. Yo me conecto con mi ciudad más que con mi región. La región es como un abstracto, igual que la nación. Entonces, por eso entendemos que la ciudadanía se ejerce en la ciudad. Y finalmente lo que estamos haciendo, lo que creemos que es la innovación, es hacer conversar a las ciudades. Si logramos hacer conversar a las ciudades, en esa escala vamos a tener esas 2 condiciones potentes. El fondo de la humanidad, finalmente, y la escala global que hoy día es la que define el futuro del mundo, en el fondo. Eso. Muchas gracias.